Hoy voy a revisar muchísimos proyectos creados por mis estudiantes en mi academia de programación academia-x.com. Espero que disfrutes de este video. Vas a ver todas las habilidades que mis estudiantes han adquirido, qué es lo que han aprendido, qué es lo que han puesto en práctica. Yo realmente no he visto muchos de estos proyectos, así que los voy a ver en tiempo real y mi plan es ir por cada uno de estos proyectos, brindar sugerencias, comentarios, para que mis estudiantes sigan haciendo mejores proyectos, vean en qué están fallando, qué pueden hacer mejor. Y si eres nuevo en mi canal, mi nombre es Javi. Esto es Programador X y traigo más de 10 años de experiencia en la industria, trabajando en varios proyectos de programación, desarrollo web e ingeniería de software. He trabajado como ingeniero en Amazon, pero los proyectos que vamos a ver aquí son un poco más de desarrollo web y van a ser similares a algunos de mis primeros proyectos, por ejemplo cuando trabajé creando proyectos para clientes como Nintendo. Así que espero que mi experiencia y mis consejos ayuden bastante. Empecemos revisando estos proyectos. Aquí quiero darte una vista previa de mi academia de programación. Esta es mi comunidad, es algo similar a Slack, en donde los estudiantes pueden compartir información, pueden comunicarse entre ellos, pero la sección que estamos viendo en este momento es la sección de retos. Yo añado nuevos retos casi todos los lunes y mis alumnos pueden tomar algunos de estos retos y empezar a trabajar en ellos y después compartirlos aquí en la comunidad para obtener retroalimentación de otros estudiantes o en este caso obtener retroalimentación mía. Así que empecemos con estos proyectos. Realmente uno que me interesa es este, que es una calculadora de propinas. Voy a abrirlo y aquí veo algunos proyectos hechos por mis estudiantes. Aquí Luis Rosa dice: este es mi intento de una calculadora de propina. Está publicado en Netlify. Yo en mis cursos enseño desde las tecnologías necesarias hasta la publicación de estos proyectos, porque eso es lo que tienes que hacer cuando trabajas para clientes. Lo primero que veo de este proyecto es que me encanta, me parece increíble. Realmente te felicito, Luis. O sea, el diseño visual me parece bastante único y tiene bastantes estilos, tiene bastante diseño aquí. Y quiero que sepas que mi academia no se enfoca en diseño, pero la parte principal de mi academia es la parte de programación y creación de proyectos. Así que en este momento estoy viendo que Luis tiene unas habilidades excepcionales y aquí estoy viendo bastante talento. Y Luis, si estás viendo este video, dime si es que trabajaste con un diseñador, si es que trabajaste con alguien que tenga conocimiento sobre experiencia de usuario, porque viéndolo solo superficialmente en este momento me parece hermoso este proyecto, súper bien hecho. Lo primero que me encanta de este proyecto es el fondo. El fondo está increíble y aquí sí voy a decir que es importante trabajar con un diseñador porque él puede crear los diferentes recursos como imágenes para poner aquí. Algo que sí es importante es que cuando trabajes en un proyecto siempre es importante revisar que las imágenes sean libres de copyright si las vas a utilizar, o que trabajes con un diseñador gráfico que pueda crear estas imágenes únicas para tu proyecto. Claro, esto va a depender mucho del tipo de proyecto, cuánto cuesta un proyecto. Si es que un cliente está dispuesto a pagar mucho más, se pueden crear muchas más cosas personalizadas, pero simplemente es un comentario sobre este tema. Ahora, lo siguiente que me encanta es lo bien que está centrado este elemento de HTML. Así que podemos ver que Luis ha aprendido muy bien cómo centrar un div. Es una de las partes más difíciles para muchos estudiantes, cómo centrar un div. Otra cosa que me encanta es ver que aquí tenemos unos filos redondeados. Para esto utiliza propiedades de CSS como border radius. Súper buen trabajo. Y algo que me encanta incluso mucho más es ver este elemento aquí, que no está puesto arriba ni abajo, está sentado encima de la otra caja. Esto me dice que Luis ha aprendido muy bien cómo trabajar con CSS. Tienes que saber cómo posicionar elementos, cómo poner este elemento de HTML sobre la otra caja, y para eso utilizarías algo como position relative, position absolute. Así que excelente trabajo aquí. Otra cosa que me encanta, la fuente de la letra no es una fuente común y puedes darte cuenta de esto porque tiene unos filos negros. Así que aquí también Luis está utilizando propiedades de CSS bastante avanzadas. Y vemos que es otro tipo de letra aquí abajo, tiene otros tipos de letras alrededor e incluso podemos ver algunas que tienen el efecto bold grueso y otras como esta de acá que son totalmente lo opuesto y son delgadas. Así que excelente trabajo trabajando con fuentes, Luis. Otra cosa que me encanta es ver aquí que en todos estos botones veo que las letras están súper bien centradas. Aquí también es posible que eso venga sin trabajar en el CSS, pero cuando utilizas fuentes personalizadas muchas veces tienes que centrarlo y esto se ve que se ha hecho perfectamente. Ahora puedo ver que la mayoría de estos elementos son simplemente inputs de HTML. Aquí tenemos un input de selección, aquí tenemos un input de números, tenemos algunos botones, tenemos más botones, tenemos un botón final para calcular y tenemos una caja de resultados. Aquí estoy viendo que esta caja está seleccionada. También veo que el fondo es un poco transparente, así que Luis está haciendo el uso de CSS para opacidad y también puede cambiar los fondos de colores. Este color es verde de fondo. Y otras partes que me parecen geniales de aquí es que veo que Luis ha ordenado todo esto de manera perfecta. Podemos ver que esto es casi como una cuadrícula, una malla con columnas y también con filas. Y para esto debe estar utilizando algo como grid, es muy probable, y para esta sección debe estar utilizando algo como Flexbox. Ya vamos a ver un poco el código, pero aquí a simple vista puedo decir que esto me encanta. Quiero ver qué sucede
si abro este botón. Y podemos ver que está utilizando varias opciones. Esto quiere decir que él utiliza muy bien las etiquetas de opciones de HTML y la etiqueta select de HTML. Aquí tenemos el input. Si trato de poner letras, no funciona y solo funciona con números. Muy bien, Luis, estás utilizando el input para números. Y esto está genial porque veo que pongo el cursor encima y cambia, y podemos ver que cambia el efecto del botón. Y también es bastante agradable, es una transición bastante agradable que se demora un poco de tiempo. Eso me dice que Luis tiene muy buenos conocimientos sobre transiciones de CSS y está haciendo una transición que es bastante agradable. También está aplicando los mismos efectos aquí abajo y podemos ver que el botón Calculate también actúa de esa manera, que es un efecto totalmente distinto. Ahora voy a tratar de seleccionar uno de estos botones y parece que se seleccionan y cambian de color. Ahora sí estoy muy impresionado, Luis, porque esto ya no es solo HTML y CSS. Esto tiene JavaScript detrás de escena. Es la única manera en que puedes hacer esto, porque estamos trabajando con interacción. Con JavaScript tú puedes dar un clic en los botones y escribir código que diga cómo va a reaccionar este botón cuando doy el clic. Así que funciona muy bien. Y ahora sí vamos a tratar de hacer una conversión. Vamos a convertir $100 en pesos mexicanos. Y aquí también veo que al seleccionar pesos mexicanos se selecciona. Esto también utiliza JavaScript. Ahora sí voy a presionar calcular y wow, realmente estoy impresionado aquí. Nos dice el costo de servicio en pesos mexicanos. También nos dice en inglés cuál es la propina que vamos a dejar de 7%. Hace el cálculo de la propina y aquí nos da el total en pesos mexicanos. Y esto me pareció increíble. La verdad es que vi que se demoró un poco. Me da la curiosidad si es que Luis está utilizando algún tipo de API detrás de escena, porque esto lo puedes hacer de dos maneras. Tú puedes simplemente escribir el código manualmente de JavaScript que dice, ¿sabes qué? La conversión de $100 vale, por ejemplo, 1,600 pesos mexicanos. Pero la otra opción es que tú, utilizando JavaScript, te conectes con una API en el backend, es decir, utilices una API pública, por ejemplo, la API de Google, para obtener la conversión en tiempo real, porque la conversión de dinero fluctúa con el tiempo. Entonces aquí vi que se demoró un poco y eso me dice que Luis tal vez está utilizando una API para hacer pedidos al backend. Y creo que lo mejor ahora es simplemente revisar código detrás de escena. Así podemos responder un poco a nuestras preguntas. Así que lo que voy a hacer es abrir el inspector. Voy a dar un clic derecho, inspeccionar. Aquí hago las letras un poco más grandes y puedo empezar a revisar el contenido. Por ejemplo, voy a revisar este fondo y podemos ver que Luis está haciendo uso de este fondo que es transparente de 1200 por 1200. Excelente. Exactamente lo que vimos previamente. Ahora lo que quería ver es esta sección para ver qué tecnología está utilizando y podemos revisar un poco la sección de CSS. Tiene texto alineado, pero esto no me da mucha información, así que vamos al elemento externo y aquí puedo ver que está utilizando Flex. Dice Display Flex, pero esto es en la caja superior. Realmente quiero ver los elementos. Y si veo cada uno de los elementos, parece que no está utilizando Grid. Parece que simplemente tiene un ancho de 71 píxeles. Esto está bien, pero sí recomiendo, Luis, en estas situaciones donde tengas elementos que se vea más o menos como una malla, trata de utilizar Grid o trata de utilizar Flexbox. Esto es porque los va a hacer un poco más flexibles si es que la pantalla cambia. Es decir, la pantalla se va a adaptar un poco mejor a dispositivos móviles y también se puede adaptar si ves en una tablet o si ves incluso en una televisión. Pero no está mal, realmente se ve bien en este momento y podría también hacer una revisión de cómo se ven otros dispositivos. Aquí tenemos esta opción en el inspector y puedo seleccionar diferentes tipos de dispositivos, como un iPhone, y podemos ver que para el iPhone sí se ve un poco apretado, pero todavía se ve bien. Yo sí preferiría que en un dispositivo móvil haya cierto padding, un espacio a cada lado. Eso lo hace un poco más flexible, es decir, es más adaptable. Ahora veamos cómo se ve, por ejemplo, en un iPad. En un iPad se ve exactamente como lo estábamos viendo anteriormente y de hecho podemos verlo en modo responsivo para ver cómo cambia en pequeños dispositivos. Y podemos ver que mientras el dispositivo se hace más pequeño, no está encajando muy bien. Aquí no hay problema porque hoy en día no se utilizan dispositivos tan pequeños, así que esto no se va a ver mal en un dispositivo moderno, pero sí es una buena idea que sea más adaptable. Y ese es el problema de utilizar valores fijos, que no van a ser tan flexibles. Esa sería mi única recomendación aquí, porque se ve súper bien el proyecto. Ahora también tenía interés de ver cómo estamos haciendo estas conversiones. Por ejemplo, al poner 100 aquí y quiero transformar a pesos colombianos, entonces lo que puedo hacer es ir a Network y aquí puedo ver si es que se están haciendo pedidos al backend. Así que voy a seleccionar Fetch para filtrar solo esos valores y voy a presionar Calcular. Y vemos que sí se hace un pedido al backend, así que esto está utilizando una API. Vamos a
subir un poco y podemos ver más detalles de esa API. De hecho, vemos que hace un pedido a una API que está en Netlify mismo. Es decir, parece que él mismo escribió el código para hacer el pedido en el backend. Y si vemos el preview, podemos ver que cuando hace el pedido se obtienen diferentes monedas con distintas conversiones. Y esto no puedo ver exactamente, pero me da la impresión de que Luis creó su propio servidor que está puesto directamente aquí. Es decir, es una función de Netlify. Aquí dice functions y es muy probable que él tenga esto escrito en ese backend, es decir, de forma manual, pero está haciendo una API pedida a su backend. Ahora yo no sé cómo funciona su backend porque no tengo acceso a su backend, solo puedo ver el frontend, pero es posible que el backend esté haciendo un pedido a una API o es posible que tenga escrito esto manualmente. En cualquiera de los casos, me parece increíble que Luis haya escrito su propio backend y eso es lo que se ve más adelante en mis cursos. Mis cursos comienzan con lo más simple para personas que han empezado desde cero, con HTML, CSS, JavaScript, creación de páginas web y después se empieza a aprender el backend. Y ya cuando aprendes el backend puedes crear diferentes servidores, puedes conectarte con bases de datos. Entonces después enseño niveles más avanzados como algoritmos y diseños de sistemas que ya son de nivel de ingeniería de software y son los conocimientos con los que te contratan grandes compañías en los Estados Unidos, como por ejemplo Google, Amazon, Meta. Entonces aquí veo que Luis ya está bastante avanzado en mi academia de programación. Excelente trabajo, Luis. Realmente te felicito, me parece un proyecto increíble. Y ahora sí, vamos con el siguiente proyecto. Ahora otro proyecto que veo aquí es un proyecto de Git de Amparo Ocaña. Veo que este proyecto no está publicado todavía y tampoco espero que esté publicado. Todos estos retos están disponibles en Academia X y mis estudiantes pueden empezar a trabajar en estos retos apenas empiezan con HTML. Entonces es posible que Amparo todavía no ha llegado a la parte de backend, de JavaScript o de cómo publicar este proyecto en línea. Así que imagino que este proyecto va a estar un poco más pequeño, tal vez sin mucho CSS. Esto ya me da ciertas expectativas, así que revisemos este proyecto. Voy a dar un clic en Git y aquí vemos que solo hay un archivo de HTML. Ahora para ver este proyecto en sí, me gustaría verlo en un navegador. ¿Cómo hago esto? Voy a dar un clic, aquí tenemos el código, aquí voy a copiar. Aquí como es un proyecto simple, es suficiente con copiar el archivo. Para esto voy a abrir VS Code. Aquí en VS Code voy a presionar comando N, voy a pegar el contenido del archivo y una extensión que tengo me permite visualizar el código en un navegador. Si quieres saber cuál es esa extensión, podemos ir a plugins y puedes ver que es Live Preview de Microsoft, que es bastante popular. Así que voy a abrir este proyecto y se ve bastante bien. Copiemos el link y realmente se ve bastante bien. Aquí lo he abierto en un navegador para que se vea más claro y sí noto un pequeño problema al iniciar y no hay problema. Como me di cuenta, este es un proyecto recién para empezar. No hay nada de malo que no sea perfecto y la idea es que tiene mucho potencial y todos empezamos en algún lugar. Yo mis primeros proyectos no se veían para nada bien y toma bastante tiempo seguir mejorando, así que puedo ver que Amparo ya tiene ciertas habilidades de HTML y CSS. Para que se vea mejor voy a hacer un poco más pequeña la pantalla, pero puedes darte cuenta que cuando se hace muy grande no se adapta de manera perfecta a la pantalla, pero más o menos en un zoom de 200 se ve súper bien o de 175 y ya cuando lo veo en ese zoom ahí se ve muchísimo mejor. Así que me imagino que Amparo desarrolló más o menos aquí o más o menos alrededor de 100, que es este tamaño, que en este sentido sí se ve bien. Así que revisemos cada una de estas partes. Lo primero que es importante notar aquí es que cuando uno ve un proyecto que es increíblemente bien hecho, tiende a comparar un proyecto con otro, pero siempre hay que ver cada proyecto de forma individual y también cada estudiante va a estar en diferentes niveles porque cada estudiante empieza en diferentes momentos. Entonces aquí lo que estoy viendo en general es un conocimiento básico de HTML y CSS. Es posible que también haya conocimiento de JavaScript aquí y ya lo vamos a ver, pero de manera simple me doy cuenta que esto está muy bien, tiene un título. Aquí noto en la parte superior que hay como una pequeña línea y esto creo que es algo que podemos mejorar un poco porque me da la impresión de que algo que me parece increíble que está haciendo Amparo es que está creando un gradiente aquí, que puedes darte cuenta que va desde verde hasta azul. Eso se ve súper bien y aquí puedo ver que Amparo está utilizando estos conocimientos de CSS. Excelente trabajo, Amparo. Simplemente veo una línea aquí que creo que podría mejorar. De nuevo, esto es en el lado de diseño, no en el lado de programación, pero normalmente un diseñador, cuando vería esto, el diseñador te diría, ¿sabes qué? Aquí parece que hay un área que es verde, que no es el mismo verde que está aquí. Es una línea que tal vez no se ve muy bien. No sé si fue intencional o no, pero es algo que puedes cambiar. Puedes tal vez remover un padding y eso se mejore. Y también podría ayudar a crear un espacio aquí arriba. Pero de nuevo, yo te digo, todo esto es del lado de diseño. Si tú eres una programadora, tú no tienes que preocuparte mucho de esto. Simplemente tienes que trabajar con un diseñador. Vas a hablar con el diseñador te va a decir, ¿sabes qué? Podemos mejorar esto. Y así tú puedes con el código ir cambiando todo eso y mejorando la página web. Después las siguientes partes que veo son estos dos bloques y aquí sí veo muy buenas habilidades de HTML y CSS. La primera habilidad que me encanta
y es bastante clara es que estas son cajas separadas y podemos ver que hay una pequeña sombra aquí atrás. Así que estás haciendo un uso excelente de sombras en CSS. Ahora también podemos ver este título superior que se ve muy bien, se ve centrado y me da la impresión de que estás utilizando tal vez un elemento de leyenda de HTML. Para esto revisemos el código un poco. Voy a dar un clic aquí y podemos ver que estás utilizando field set. Increíble. Ahora la siguiente parte que veo es que estás utilizando valor de consumo. Aquí si tratamos de poner letras no funciona. Esto está muy bien. También incluso nos da una instrucción aquí. Tal vez una recomendación es utilizar instrucciones más cortas porque como puedes ver aquí se está cortando un poco este texto que dice ingrese valor de cons y tal vez queremos ver el texto completo. Entonces aquí lo que yo haría es simplemente cambiar a decir solo ingrese valor. Eso haría que esté más claro y que no se corte el texto. Pero sí puedes ingresar el valor. Este es un input de 100. Se ve súper bien. Aquí podemos elegir entre diferentes valores. Así que voy a seleccionar 15 y ahora podemos ver también un botón que dice calcular. Ahora es el momento de la verdad. Veamos si es que esto funciona. Presiono calcular y realmente te felicito. Estoy impresionado. Parece que ya estás aprendiendo también JavaScript porque esto solo se puede realizar con JavaScript y realmente te felicito. Estás escuchando a eventos del botón y cuando se presiona el botón se está enviando este evento a nuestro código de JavaScript que hace el cálculo revisando la información que está en nivel de satisfacción y con eso se calcula el total a pagar. Aquí estoy realmente impresionado. Esto me demuestra que ya estás teniendo habilidades de programación, ya estás en el siguiente nivel. Ahora voy a seleccionar otros valores para ver si cambia. Presiono calcular. Wow, y sí está cambiando esto. Excelente trabajo, Amparo. Estoy viendo que estás dominando JavaScript y eso realmente me impresiona, me parece súper bien. Y aquí quiero que sepas algo que yo considero bastante importante y es que en el mundo de la programación existen diferentes áreas y nosotros como programadores tenemos diferentes habilidades en diferentes áreas y a veces cuando notamos que tenemos esas habilidades, sí recomiendo explorar un poco más esas habilidades. Por ejemplo, una habilidad que veo muy buena aquí, tuya, es principalmente JavaScript. El hecho de que hayas podido conectar todos estos inputs, hayas podido conseguir los diferentes elementos y hayas logrado hacer que la calculadora funcione con JavaScript. Eso me dice que tú eres buena para programación. Claramente puedo ver eso. Puedo ver lógica de programación usada de manera muy buena aquí. Así que, mientras que cuando vi el proyecto de Luis, ahí vi bastante talento en el área de diseño. Así que vale la pena explorar eso. Y yo te digo porque yo soy una persona que yo empecé un poco más en el lado de diseño. A mí hace años me encantaba hacer portadas para mis discos musicales. Me gustaba hacer logos. Hice algunos logos para mi mamá, para unas mermeladas que ella hacía. Y eso me llevó a trabajar en el mundo del desarrollo web. Pero yo te digo, después de varios años, yo me metí un poco más en el área de ingeniería de software, porque esa área tiene bastantes oportunidades laborales. Es decir, vas a trabajar con más matemáticas, más ingeniería, que es excelente. Yo sí les recomiendo a mis estudiantes que vayan hacia ese lado, porque siento que hay muchas más oportunidades ahí a largo plazo. Pero el lado de diseño yo le veo más como algo divertido, visual, algo que me encantaba a mí y algo que me atrajo a entrar en este campo. Pero también en este momento estoy viendo que tú tienes habilidades que son avanzadas. Y yo viendo tu proyecto diría que explores bastante el área de trabajar tal vez en backend, trabajar más con algoritmos, trabajar más en el área de ingeniería. Claro que no descarto que trabajes más en el frontend. Yo creo que como estás empezando, puedes con el tiempo hacer mejores y mejores proyectos y crecer bastante en esa área frontend. Al final del día trata de hacer algo que te guste, pero también que tenga oportunidades. Pero viendo que has logrado trabajar muy bien con el lado de JavaScript, sí te recomiendo que explores más esa área, el área técnica. En todo caso, esto se ve muy bien, te felicito. De igual manera te doy algunas recomendaciones. Creo que si ves el proyecto de Luis, eso te va a dar bastantes ideas de qué cosas puedes hacer para mejorar en el área visual. Creo que el área visual aquí se ve bien, cumple con el objetivo, es una calculadora que era exactamente el reto, pero si quieres elevar el nivel de diseño gráfico, sí recomendaría tal vez utilizar un poco más de imágenes, tal vez dividir tus piezas utilizando grid, utilizando flexbox, jugar tal vez un poco con los filos, cambiando los bordes. Son cosas con las que puedes experimentar un poco más y hacer que tu página sea mucho más agradable visualmente. Cuando tú traes un portafolio en el que se ve súper bien, puedes llevar este proyecto a otro nivel. Otra recomendación que te podría hacer aquí es también esto que vi al comienzo, que cuando lo haces más grande no es muy adaptable, pero eso también, todo esto es CSS. Si tú trabajas un poco más en el CSS, puedes hacer que esto se adapte un poco más a diferentes pantallas de manera flexible. Este también fue una recomendación para Luis, porque al cambiar el tamaño a veces no se ve muy bien en diferentes tamaños y lo que queremos es que se vea bien en todos los tamaños. Por ejemplo, al abrir el inspector, lo que me gustaría ver es que al cambiar este tamaño se siga viendo súper bien este proyecto, esta calculadora. Y aquí puedes ver que al cambiar el tamaño empiezan a cambiar un poco los efectos, ya no se ve tan bien en diferentes tamaños. Eso quiere decir que el CSS y HTML
son bastante rígidos en este momento y sí podemos expandirlos un poco. Espero que estas recomendaciones te ayuden muchísimo. El proyecto está excelente, te felicito, estoy impresionado con la parte de JavaScript, con la parte de programación. Sigue adelante, Amparo, y ahora sí, sigamos viendo otros proyectos. Ahora, para mis mismos estudiantes, quiero que sepan que este reto está disponible en cualquier momento. Sí les recomiendo que se tomen un poco de tiempo, vengan y traten de realizar este reto, que es un reto que me parece genial a mí, y así pueden ver qué es lo que han hecho sus compañeros y qué es lo que ustedes pueden hacer. Y algo divertido de esto es que ustedes pueden tratar de hacer algo mejor que su compañero, no para hacer de menos del proyecto de su compañero, sino para hacer proyectos así más ambiciosos, más interesantes, y así ustedes mismos van a ir aprendiendo de ustedes, porque para eso está la comunidad. Así que vamos a ver otro tipo de retos que tenemos. Aquí hay uno interesante que es una página de deportes, así que veamos qué es lo que han hecho mis estudiantes. Doy un clic aquí y vamos a revisar el último proyecto, que es de Diego Escurra. Aquí puedes ver que Diego ha dejado su página, se ve que está publicada en Netlify y también ha dejado su repositorio para revisar el código. Así que voy a dar un clic en su página y aquí estoy viendo este proyecto de Diego. Tiene una barra lateral que se ve súper bien, tiene contenido que cambia con JavaScript y esto es impresionante porque me dice que él ya sabe cómo utilizar JavaScript, ya ha tomado mi curso de JavaScript de programación y entiende muy bien cómo funciona. De hecho, me da la impresión de que tal vez ya tomó el curso de React y esto está hecho con React. No estoy seguro, puede ser que solo sea JavaScript, pero esto parece más una aplicación, así que es posible que haya tomado el curso de React. De hecho, en este momento también tengo un curso de Angular y esto también se puede realizar con Angular. Así que tan solo por curiosidad voy a ir al inspector, voy a ver el head y quiero ver si está utilizando alguna biblioteca. En este caso no veo una biblioteca, veo un main, veo algunos botones. Parece que esto no es React, parece que lo hizo con JavaScript puro, que está muy bien. Cuando estás empezando, sí es importante que crees proyectos con JavaScript puro, HTML, CSS, y después ya cuando conozcas estas tecnologías muy bien, entonces puedes cambiar y empezar a utilizar frameworks para crear aplicaciones más complejas. Así que esto está excelente, dando clic a cada uno de estos. Aquí solo tengo algunas recomendaciones, son más visuales de nuevo, y es que esta letra deportes se está saliendo un poco de esta barra. Si revisas recursos como Gmail, como Google, vas a ver que ellos hacen algo interesante en estas situaciones. Aquí te doy un ejemplo utilizando Gmail. Nota que Gmail tiene una barra lateral, si la haces más pequeña o más grande, tiene una pequeña animación y puedes ver diferentes botones aquí. Y puedes ver que el texto es suficientemente pequeño y es a propósito escogido por Google utilizando palabras claves pequeñas como mail, meet, para que pueda entrar ahí, porque si son palabras más grandes como deporte, tampoco entrarían. Y para esas situaciones, si te das cuenta, aquí por ejemplo Google solo utiliza un tooltip que si dejas el cursor encima sale más información, y para cerrar puedes obtener más información. Simplemente te comparto esto para que veas cómo otros servicios hacen algo similar y así tú puedas tratar de emular eso. Ahora, volviendo a tu proyecto, de nuevo voy a hacer unas pequeñas observaciones y por favor toma esto de la manera más constructiva. Todas mis recomendaciones es para que sigas haciendo mejores y mejores proyectos. Esto lo veo muy bien, pero hay detalles que sí podemos mejorar. Por ejemplo, nota esa esquina aquí arriba, eso no se ve comúnmente, eso tal vez podríamos hacerlo recto para que se vea un poco mejor, pero sí veo que has estado utilizando los bordes de manera experimental y eso está súper bien. Y tienes que hacerlo cuando estás aprendiendo. De igual manera, menciono otra vez las letras de porte. Estas podríamos hacerlas que sean más pequeñas o simplemente no incluirlas ahí. De igual manera, hay pequeños detalles como por ejemplo iconos. Tal vez se podrían hacer un poco más grandes para que sean más claros y puedas ver lo que representan. De nuevo, este es un tema más de diseño para las personas que se dedican a diseño web, que son desarrolladores web y al mismo tiempo diseñadores. A estas personas también se les conoce como dev designers. Si es que te enfocas por ese lado, sí es importante que prestes atención a esos detalles que mejoran la experiencia de usuario. Pero si es que no te enfocas en eso y solo vas por el lado de programación y piensas trabajar más con un diseñador gráfico, entonces tal vez no tienes que preocuparte mucho. Pero si es que algún día vas a trabajar por cuenta propia, tener clientes y vas a hacer todo el proyecto para ellos por ti solo, entonces sí vale la pena revisar más estos detalles para mejorar en estas dos áreas, el área de programación y el área de diseño. En todo caso, veo que las interacciones funcionan muy bien. También veo que en el CSS está muy bien esto. Al poner el cursor encima puedes ver que cambia el estilo y esto está súper bien. Doy un clic y esto cambia lo que estamos visualizando. De igual manera, unas recomendaciones, tal vez algo que yo haría es para estos botones poner ciertas transiciones para que se vea más suave, no realmente instantáneo. No es que está mal, porque hay muchos proyectos web que de hecho hacen exactamente esto, que sea instantáneo, que no tenga transiciones, y esto es para mejorar un poco la experiencia de usuario. A veces las personas simplemente quieren tomar acciones y no quieren pasar mucho tiempo viendo transiciones, pero a mí me gusta transiciones bastante pequeñas
apenas tal vez 0.3 segundos, que a veces son casi imperceptibles, pero sí mejoran un poco el estilo de una página. Ahora también puedes ver esta zona de aquí abajo que tiene una zona blanca y aquí tenemos la zona gris. Creo que esto también podría ser mejorado utilizando estilos de CSS para incrementar hasta la parte total de la página. Ahora, otras partes que veo que me gustan bastante y me parece que has hecho un excelente trabajo son estas tarjetas. Puedo ver una pequeña sombra en las tarjetas, veo un pequeño filo redondeado. Eso me muestra que hay bastante detalle aquí. Súper bien hecho, buen trabajo. Y también me gusta la forma en que leo estas tarjetas. Son bien fáciles de leer. Puedo ver claramente que hay una fecha, veo tal vez unos tags aquí, veo aquí un título de la tarjeta, veo el contenido está súper bien separado. También puedo ver imágenes. Eso me muestra que has hecho un buen trabajo con las imágenes. Algo que también recomendaría aquí es, si es que trabajas en React en un futuro, que trates de hacer que tus contenidos sean bastante consistentes entre sí. Por ejemplo, en este caso veo que esta imagen no está centrada con esta otra imagen. Eso es porque estas letras son más cortas que estas otras letras. Y aquí puede venir un problema, porque si es que en una de estas tarjetas pones bastantes letras, la imagen podría ser empujada bastante hacia el otro lado. Y no queremos eso. Queremos que sea un poco más consistente, que esté exactamente en la misma columna, en la misma área. Entonces eso se puede mejorar un poco. Esto no se nota cuando lo ves individualmente, cada tarjeta, pero lo empiezas a ver cuando trabajas con diferentes tarjetas. Si saltas de una a otra, puedes ver que no están perfectamente alineadas. Y esto es por el texto. En todo caso, me parece que se ve súper bien. Ahora podemos ver que voleibol parece que fuera un botón. Doy un clic aquí y no es un botón. Aquí también te recomiendo, noto que con CSS has cambiado el cursor cuando pongo el cursor encima, pero esto puede ser un poco confuso si es que alguna persona pone el cursor encima y cambia el estilo. Realmente se ve bien porque estás utilizando los estilos, se nota que estás experimentando con cómo funciona un cursor encima, pero puede ser confuso desde la experiencia de usuario. No quieres que un usuario se confunda, entonces sí te sugiero que no utilices este tipo de cursor de mano, porque nos da la impresión de que debemos dar un clic. De igual manera aquí veo que dice Volleyball Digest, doy un clic aquí y no se puede dar un clic, entonces el cursor de mano puede ser un poco confuso. De igual manera con la imagen y esta sección que dice ver más, voy a dar un clic y tampoco se abre. Me imagino que tal vez tenías una idea de que esto nos iba a llevar a diferentes páginas y esto no ha sido creado todavía, porque veo que los botones ver más no funcionan. Me imagino que querías que cada uno de estos botones te lleven a algún lugar y estás todavía en el proceso de creación de eso. Así que no te preocupes, puedes expandir más este proyecto en un futuro. Viéndolo así superficialmente, como te digo, se ve súper bien. Algunos otros detalles que yo añadiría es tal vez poner un título aquí, que todas las páginas tengan un título, así va a estar más claro cuál es el título de la página y eso ayuda también con SEO en un futuro, poner con un H1 cuál es el título de la página. Y con esto te digo, estoy muy impresionado cómo has armado esta aplicación. Puedo ver que hay un enfoque más en creación de aplicaciones aquí y creo que te puede ir muy bien por ese campo. También veo que JavaScript funciona muy bien y espero que llegues a la parte de React y de Angular en Academia X y así tú vas a poder crear exactamente lo mismo utilizando frameworks que hacen esto mucho más rápido. Algo que me gusta revisar en todos los proyectos es qué tan adaptables son. Y aquí si revisamos la adaptabilidad de tu proyecto, podemos ver que tal vez no es muy adaptable. Y no hay problema porque muchas aplicaciones son hechas solo para escritorio, pero en este caso podemos ver que no cambia mucho para el tamaño de dispositivo. De hecho aquí noto que deporte se ve mucho mejor, así que tal vez por el zoom que estaba aplicando no se veía bien. Otras secciones no se están expandiendo completamente y no se está viendo de acuerdo al tamaño del dispositivo. En estos casos simplemente sugeriría que hagas tu contenido más adaptable, haciendo que las tarjetas encajen mejor en la pantalla, creando espacio en el lado derecho y haciendo que se mantenga con la forma de una tarjeta. De hecho, ahora que estoy cambiando el zoom, me da la impresión de que sí has hecho cierto trabajo en la parte de adaptabilidad, porque veo que cuando cambio el zoom, deporte se ve súper bien si hay un buen espacio aquí. Si lo hago más pequeño, ahí es cuando deportes empieza a salir y parece que las letras deportes no encajan ahí. Y lo hago más pequeño y veo que ha cambiado esto totalmente. Así que veo que sí has trabajado en adaptabilidad, porque aquí estoy viendo más detalles, palabras que no estaban. Así que te felicito, eso me muestra que tienes conocimientos de CSS, de Media Queries, pero tal vez hay una sección que no se ha tomado en cuenta muy bien y es esta sección que es justo cuando se hace el cambio y por eso deportes se está saliendo aquí. Entonces, si es que lo hago un poco más grande, ahora sí veo que se ve bien. Así que sí te felicito, parece que sí has obtenido los conocimientos de Media Queries. Simplemente te invitaría a revisar esa sección en donde haces la transición, porque parece que la transición no se está haciendo perfectamente de un tamaño de dispositivo a otro, pero si lo vemos de tamaño grande se ve súper bien y si lo vemos en tamaño bien pequeño también se ve súper bien. Con esto realmente te felicito, Diego. En este momento en Academia X tengo cientos de otros proyectos hechos por mis estudiantes. En este momento el tiempo es corto, no podemos revisarlos todos. Quisiera sacar más videos de mis estudiantes para
enseñarles en tiempo real, directamente en el canal de Programador X, cómo podemos mejorar estos proyectos. Y en cada proyecto me podría pasar bastante tiempo tratando de ver todos los detalles, pero no voy a hacer eso. Por eso toma bastante tiempo revisar cada uno, pero con esto has visto 3 proyectos de distintos estudiantes que están aprendiendo a programar, aprendiendo a crear sus páginas web. Les felicito a mis estudiantes, me encantaría ver los mismos proyectos en un futuro. Quiero ver a dónde pueden llevar estos proyectos y espero seguir haciendo más videos de estos para poder compartir con la comunidad todo lo que están haciendo mis estudiantes y también darles los mejores consejos para que hagan proyectos increíbles, que les haga mejores programadores, mejores desarrolladores web y así tengan más oportunidades en este campo laboral. Te agradezco mucho por ver este video y si te gustó este video, confío en que este otro te va a gustar.